Bienvenidos y bienvenidas un día mu, ese a su canal favorito de chismes y exclusivas del mundo del Spectrum culo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para la bomba informativa que les traigo hoy. Prepúrense porque vamos a hablar de una de las parejas mu, queridas y polu copyright micas de la televisión superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Su es esa relación superíndice 3N que nos tuvo a todos enganchados, esa química innegable que traspasaba la pantalla, esa historia que terminó superíndice 3 de una manera tan abrupta y que a día de hoy sigue generando controversia. Hoy vamos a adentrarnos en los rumores, las especulaciones y las supuestas verdades de de su ruptura. ¿Realmente hubo una infidelidad por parte de Can? ¿Fueron las presiones mediáticas las que terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N? ¿O tal vez hubo algo profundo y oscuro que nunca llegó superíndice 3 a la luz pública? Vamos a analizar todas las aristas de esta historia, buscando desentrar más menos la verdad oculta tras la fachada de cuento de hadas que nos vendieron. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, quiero recordarles a todos ustedes que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos las noticias calientes y los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Además, si les gusta este tipo de contenido, du copyright genos un buen like y compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de todo lo que pasando con Can y Demet. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir surgió superíndice 3 durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La química entre los protagonistas era innegable, y los fans no tardaron en shippearlos, esperando que su amor traspasara la pantalla. Y así fue. Después copyright de muchos rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus seguidores. Parecua un cuento de hadas. Dos superíndice 3 venes, guapos, talentosos y enamorados, disfrutando de con diéresis copyright sito profesional y personal. Las revistas del corazu superíndice 3N estaban llenas de fotos de sus viajes, sus citas románticas y sus muestras de afecto públicas. Todo parecua perfecto. Sin embargo, la perfección superíndice 3N, como sabemos, rara vez es real. La burbuja de felicidad que rodeaba a Can y Demet era casi irreal, alimentada por portadas de revistas y publicaciones constantes en redes sociales. Cada gesto, cada mirada, era analizada y magnificada por una legión superíndice 3N de fans que vivían su romance como si fuera el propio. ¿Pero copyright se escondió detrás de esa fachada brillante? Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir unos meses después copyright de que hicieran pública su relación superíndice 3N. Algunos medios turcos empezaron a hablar de fuertes discusiones entre la pareja, de celos y de diferencias irreconciliables. Se decua que Can era un hombre muy posesivo y que Demet, en cambio, era un espíritu libre que no se sentuaceu superíndice 3 moda con las restricciones que con diéresis copyright le imponía. Ya desde el principio, la dinámica entre ellos pareció superíndice 3 ser un tira y afloja constante. Can, con su personalidad arrolladora y su imagen de macho alfa, parecua querer controlar la relación superíndice 3N, mientras que Demet, una mujer independiente y con una carrera en ascenso, luchaba por mantener su libertad. Estas tensiones internas, aunque invisibles para el ojo público, comenzaron a filtrarse a través copyright de fuentes cercanas a la pareja, alimentando los rumores de crisis. Pero el rumor que realmente encendió superíndice 3 la mecha fue el de una supuesta infidelidad por parte de Can Yaman. Varias revistas publicaron fotos del actor en actitud cariú más menos osa con otra mujer, una modelo italiana con la que supuestamente habría coincidido durante un viaje de trabajo. Estas fotos desataron una ola de indignación superíndice 3N entre los fans de Demet, que no dudaron en atacar a Can en las redes sociales, acusándolo de traidor y de infiel. Las imágenes eran comprometedoras, mostrando a Can abrazando y besando a la misteriosa modelo en un bar italiano. La noticia se extendió superíndice 3 como la superíndice 3 Lbora, generando un torbellino de reacciones en redes sociales. Almohadilla Can Yaman traidor se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial, y los fans de Demet exigieron una explicación superíndice 3N.
La presión superíndice 3 en medio tica se intensificó superíndice 3, y la pareja se vio obligada a enfrentar una crisis de relaciones públicas sin precedentes. Demet, por su parte, guardó superíndice 3 silencio durante mucho tiempo. No confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 los rumores, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es las especulaciones. Finalmente, después copyright S de semanas de silencio, emitió superíndice 3 un comunicado en el que anunciaba su ruptura con Can Yaman, sin dar mayores detalles sobre los motivos de la separación superíndice 3N. Simplemente dijo que habían llegado a la conclusión superíndice 3N de que sus caminos debían separarse y que le deseaba lo mejor a Can en su futuro. El comunicado fue escueto y diplomático, pero dejó superíndice 3 entrever que la situación superíndice 3N era mucho más compleja de lo que parecía. La falta de detalles alimentó superíndice 3 a UNMU, las teorías y especulaciones sobre los verdaderos motivos de la ruptura. Algunos sugirieron que Demet estaba protegiendo a Can para evitar aún más menos mayores a su carrera, mientras que otros creían que simplemente no quería revivir el doloroso episodio. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente la infidelidad de Can la causa principal de la ruptura? ¿O había algo de esta historia? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Vamos a adentrarnos un poco en el entramado de este culebro superíndice 3N turco. Ayu de los rumores y las especulaciones, les eran los verdaderos problemas que enfrentaba la pareja. ¿Qué copyright papel jugaron sus personalidades, sus carreras y sus familias en esta ruptura? Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la infidelidad de Can fue solo la gota que colmó superíndice 3 el vaso. Afirman que la relación superíndice 3 en ella estaba deteriorada desde hace tiempo debido a las fuertes presiones mediáticas, a las exigencias de sus respectivas carreras y a las diferencias de personalidad entre ambos. La vida de una celebridad no es fácil. La constante atención superíndice 3N de los medios, la falta de privacidad y la presión superíndice 3N por mantener una imagen perfecta pueden ser abrumadoras, especialmente para una pareja joven que intenta construir una relación superíndice 3N. En el caso de Can y Demet, la fama repentina que alcanzaron con Erkenci-Kwai catapultó superíndice 3 su relación superíndice 3N al ojo público, exponió copyright dándola a un escrutinio constante. Se dice que Can era un hombre muy impulsivo y temperamental, mientras que Demet era reservada y reflexiva. Estas diferencias, sumadas a la constante vigilancia de los paparazzi y a las expectativas de los fans, habrán terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Imaginen la escena, una discusión superíndice 3N acalorada en un restaurante, captada por las maras de los paparazzi, una salida nocturna con amigos, interpretada como una posible infidelidad, un comentario desafortunado en una entrevista, magnificado por los medios. Cada pequeño más menos o incidente se convirtió en una crisis, erosionando la confianza y el amor que alguna vez existieron entre ellos. Además, algunos medios turcos apuntan a que la madre de Can Yaman nunca aprobó superíndice 3 la relación superíndice 3N con Demet. Se dice que la madre del actor tenía una imagen muy idealizada de la mujer perfecta para su hijo y que Demet no encajaba en ese perfil. Esta tensión superíndice 3N familiar también copyright N habrá contribuido a la ruptura. La influencia de la familia, especialmente de la madre, es un factor importante en la cultura turca. Si la madre de Can no aprobaba a Demet, esto pudo haber generado una fuerte presión superíndice 3N sobre el actor, obligándolo a elegir entre su amor y su familia. Este tipo de dinámicas familiares pueden ser devastadoras para una relación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de figuras públicas que deben lidiar con la constante opinión superíndice 3N pública. Pero, ¿y qué copyright hay de la modelo italiana con la que se le vio a Can? Algunos aseguran que las fotos fueron sacadas de contexto y que simplemente se trataba de una amiga con la que el actor había coincidido en un evento. Otros, en cambio, afirman que hubo algo entre ellos, pero que no fue la causa principal de la ruptura, sino una consecuencia de los problemas que ya existían en la relación superíndice 3N. En este punto es importante recordar que la verdad es subjetiva y que cada persona tiene su propia versión superíndice 3N de la historia. Es posible que Can realmente solo estuviera pasando un buen rato con una amiga, o tal vez hubo algo Lo que es cierto es que las fotos fueron la chispa que encendió superíndice 3 la bomba, generando una crisis que la pareja no pudo superar. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza.
Khan y Demet nunca han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura, y es probable que nunca lo hagan. Lo que sabemos es que su separación superíndice 3n fue muy dolorosa para ambos y que dejaron un vacuo en el corazón superíndice 3n de sus fans. La discreción superíndice 3n con la que han manejado su ruptura es admirable, pero también Copyright N ha alimentado la especulación superíndice 3n y el misterio que rodea su historia. Kizu es alguene dúa, cuando el tiempo haya sanado las heridas, decidan compartir su verdad con el mundo. Después Copyright S de la ruptura, Khan llaman se mudó superíndice 3 a Italia para seguir desarrollando su carrera como actor. Participó superíndice 3 en varias producciones italianas y se convirtió superíndice 3 en una estrella a nivel internacional. Esta mudanza fue vista por muchos como una forma de escapar de la presión superíndice 3 en medio, tica en Turquía y de reinventarse a sí mismo en un nuevo entorno. En Italia, Khan encontró superíndice 3 una nueva audiencia que lo recibió superíndice 3 con los brazos abiertos, permitió Copyright dándole demostrar su talento actoral y construyendo una exitosa carrera en el extranjero. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 trabajando en Turquía y también Copyright N cosecho superíndice 3 grandes con diéresis copyright hitos en su carrera. Demet demostró superíndice 3 ser una mujer fuerte e independiente capaz de superar la adversidad y de seguir brillando en su carrera. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices queridas de Turquía, y su trayectoria profesional sigue en ascenso. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Khan llaman se casó superíndice 3 con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque su matrimonio duró superíndice 3 poco tiempo. Este matrimonio fue objeto de gran atención superíndice 3 en medio utica, pero terminó superíndice 3 en divorcio al cabo de unos meses, alimentando a las especulaciones sobre la vida amorosa de Khan. Algunos sugirieron que el matrimonio fue una estrategia de relaciones públicas, mientras que otros creían que Khan realmente buscaba la estabilidad emocional. Demet Özdemir por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oğuzhan Koparrafo, pero también Copyright N se divorciaron al poco tiempo. Al igual que el matrimonio de Khan, el de Demet también Copyright N terminó superíndice 3 en divorcio, demostrando que el amor no siempre es suficiente para superar los desafíos de la vida. La rapidez con la que ambos matrimonios terminaron sugiere que tal vez aún no habían superado por completo su relación superíndice 3n anterior. A día de hoy, tanto Khan como Demet siguen siendo solteros y enfocados en sus carreras profesionales. Los fans, sin embargo, no pierden la esperanza de que alguene dúa vuelvan a estar juntos. Y es que la química entre ellos era innegable, y muchos creen que aún queda algo de amor entre ambos. La idea de una reconciliación superíndice 3n entre Khan y Demet sigue viva en el corazón superíndice 3n de sus fans, quienes más menos han con verlos juntos de nuevo. La química que compartieron en Erkenci fue tan intensa que muchos creen que su historia de amor aún no ha terminado. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de pasión superíndice 3n, de con diéresis copyright cito, pero también copyright n de presión superíndice 3n, de rumores y de dolor. Es una historia que nos enseña más menos a que el amor, a veces, no es suficiente y que las circunstancias pueden acabar separando a dos personas que se aman. Pero también Copyright N es una historia que nos recuerda que el amor verdadero nunca muere y que siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Y bien, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores de infidelidad, las presiones mediáticas y las diferencias de personalidad que pudieron haber influido en su ruptura. Hemos indagado en los entresijos de su relación superíndice 3n, analizando los factores que contribuyeron a su auge y cauda. Recuerden que esta es solo una versión superíndice 3n de la historia, basada en informaciones que circulan en los medios y en testimonios de fuentes cercanas a la pareja. La verdad absoluta solo la conocen Khan y Demet, y es probable que nunca la revelen por completo. Siempre hay que tomar la información superíndice 3n con pinzas y recordar que la vida de las celebridades es mucho compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Lo importante es que respetemos su privacidad y que les deseemos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ambos son grandes talentos y merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3n.
Ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar su like si les gustó Superíndice 3, y compártanlo con sus amigos y familiares para que También Copyright N se enteren de todo lo que está pasando con Kani Demet. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido de chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de la ruptura de Kani Demet? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Piensan que alguna dúa volveru a estar juntos? Du copyright genme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son muy valiosos y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos las noticias calientes y los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Además, al suscribirse, me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Su suscripción Superíndice 3N es un gran apoyo y me motiva a seguir trabajando duro para traerles el mejor contenido posible. Asu que ya lo saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Los espero en el Superíndice 3º vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Hasta la Superíndice 3 No se pierdan nuestro Superíndice 3º vídeo, donde analizaremos los rumores de un posible romance entre Demet UZD Emir y su nuevo coprotagonista. No se lo pueden perder.